del doctor Daniel Montero Cendejas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adelante, doctor. ¿Cuál es el eco? Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer término, nos complace de sobremanera asistir a este octavo seminario internacional sobre tópicos conspicuos de la teoría constitucional en el escenario del Estado mexicano y extender nuestro reconocimiento a sus organizadores, así como a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo como sede de este encuentro. Yo creo que en este auditorio cualitativo la reflexión debe ser más profunda. Yo creo que entre pares que nos encontramos aquí podemos hacer un diálogo epistémico, mayéutico y, ¿por qué no, dialéctico? ¿Qué pasa en México en estos días, en un cuarto de siglo, donde Ruggeri decía que los tiempos de cambio son tiempos de confusión? Enmarcar en la discusión teórica, política y filosófica los contenidos fundamentales que le han dado sustento a la teoría del Estado y al derecho constitucional a través del devenir epistémico, con los apotegmas necesarios para ubicar su existencia y funcionamiento, en formas y sistemas de gobierno y establecer con precisión en la teoría del poder su ubicación, es sin duda un proceso profundamente filosófico, político, jurídico, de reflexión no solamente metodológico, sino sistémico. Un poco en el estado de excepción hablaba nuestro colega acerca de lo que es anómico, hasta dónde las estructuras anómicas se han apoderado de la estructura gubernamental formal. Hasta dónde el no hacer de un Estado constitucional ha sido suplantado por un Estado informal. Yo creo que esas son las preguntas que nos deberíamos de hacer y un poco retomar lo que dijo el doctor Serna en esa introducción acerca de lo que pasa en estos cambios paradigmáticos de la estructura mexicana con la revolución, que pareciera que es una revolución en materia de reforma al Poder Judicial, y ver hasta dónde pueden ser sus alcances, si es metaconstitucional, si está dentro de los marcos que nosotros entendemos como principios fundamentales del Estado de Derecho, y que vale la pena recordar esto que es el Estado de Derecho. Hay dos principios básicos en el Estado de Derecho: la división de poderes y la libertad. Si no hablamos de libertad, si no hablamos de esta libertad que genera la crítica, que genera la disidencia, si no estamos de acuerdo con modelos que van dentro de un esquema en las formas y sistemas de gobierno oclocráticas. ¿Qué es la oclocracia? ¿Qué es la oclocracia si no es la plebe en el gobierno? Y si vemos las decisiones que se toman día a día en un Congreso, y es un poco el debate que decía el doctor Serna, hasta dónde el legislador está suplantando la labor del constitucionalista, hasta dónde el poder constituyente permanente, que debería de estar en la sintonía de los reclamos de una sociedad en cambio, están comprometidos. Yo creo que, pero vale la pena recordar algo, que ¿qué es el Estado de Derecho? Para que podamos nosotros continuar con esta reflexión, sin perder de vista que el Estado, no solamente en la concepción de Jelinek o de otros constitucionalistas teóricos, Kelsen o Heller, ¿no?, sino que es el Estado. Es una hechura del hombre para el hombre, en términos reales.
Si este Estado no funciona, si este Estado no cambia, si este Estado no se transforma, ¿a qué intereses responde? Y si vemos que los espacios de un Estado formal, constitucional, se amplían o se nulifican para dar paso a estructuras anómicas, ¿de qué estamos hablando? Hablar del Estado de Derecho, democracia, constitución y todo el capítulo que engloba la gobernabilidad es un término que poco se ha tocado. Si los efectos de un control político, entendido como el conjunto de elementos militares, económicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, hacen que mi gobierno sea eficaz y eficiente, los mecanismos de control político están operando. Pero cuando hay disidencia, cuando vemos que hay inseguridad, cuando vemos que hay ruptura del orden constitucional, cuando vemos que las carreteras son abordadas por transportistas, cuando los comercios se cierran, cuando existen una serie de elementos visibles que nos permiten adentrarnos a esta concepción, vemos que la gobernabilidad es inexistente. Más aún, cuando podemos palpar que la destrucción y la erosión de lo que son gobiernos abiertos en la transparencia, en la rendición de cuentas, no existen, la orientación es única y es evidente. Comprender el concepto de Estado de Derecho en su contexto histórico es, sin duda, una aportación que se ha venido desarrollando no solamente desde los helénicos o pasando por el Renacimiento o con los conceptos hegelianos, etc. Durante la Edad Media, prevalecieron las ideas del Estado de Derecho y su relación con las teorías filosóficas y políticas de Santo Tomás de Aquino, quien dedicó su obra a establecer la relación existente entre la ley y el derecho natural como sistema jurídico de materializar el derecho natural. Si vemos a Farraioli, a Zaffaroni y a otros tantos, ¿dónde queda el garantismo que privó a finales del siglo XX y principios de este siglo, cuando se hablaba de las reformas constitucionales, un poco lo que se mencionó, el Estado debería de tutelar que los derechos humanos son una responsabilidad del convencionalismo y una responsabilidad para garantizar el Estado de Derecho, cuando vemos que existen los derechos humanos, existe el principio pro homine, tocamos las puertas de la Procuración de Justicia y ¿qué nos dice el Ministerio Público? ¿Qué nos afecta? Acreditamos la propiedad, la responsabilidad, y más con los principios de presunción de inocencia, del juicio abreviado, de todas estas medidas cautelares que existen en la actualidad para tener certeza de lo que es la impartición y la procuración de justicia. Yo creo que reflexionar en seminarios de esta naturaleza sobre temas que nos apasionan, pero que nos abordan como ciudadanos comunes, como ciudadanos de calle, como ciudadanos de pie, y ver que en el debate axiológico podemos nosotros justificar de mil maneras la implantación de algo que anula los conceptos democráticos clásicos. ¿Dónde quedó la isegoría? ¿Dónde quedó la isonomía o la isotopía de los helénicos? ¿Dónde queda eso que menciona Anatole France cuando dice, pobre democracia, cuántos crímenes en tu nombre se han cometido? Yo creo que, y es muy motivante, que este tipo de seminarios queden grabados para la posteridad,
porque de alguna manera estamos comprometidos con nuestro tiempo, estamos comprometidos con nuestra profesión, somos abogados y lástima que no está la mayoría de los alumnos aquí presentes, pero son los jóvenes a los que hay que inducir para el respeto al Estado de Derecho. No se puede improvisar la ley es única y la Constitución es el reflejo de ese Estado. El Estado que nace de una autocracia, de una revolución, ese Estado es el que conformamos ¿con qué? Con el espíritu de las leyes, con el contrato social de Rousseau. O sea, ¿qué es lo que estamos heredando a las generaciones del mañana? Caos, crisis, improvisación, mediocridad. Yo creo que son puntos fundamentales de reflexión en centros de educación superior, y qué bueno que sea en esta Universidad de Quintana Roo, en donde se ven polarizadas las esferas, ¿no? Los grandes hoteles y una población carente de muchas cosas. Entonces, yo quisiera hablar también de algo que es básico en el Estado de Derecho. Me convence Kelsen, soy positivista, creo en que la norma es la base de la conducta humana y que la coacción inexistente nos lleva a la impunidad. Y ese es uno de los vicios fundamentales de lo que estamos sucediendo. En México, hágase lo que se haga, no pasa nada, ¿no? Como en muchos otros lados, venimos llegando, mi familia, mi esposa, mi hijo, de Riohacha, que es una provincia colombiana al norte de este país, en donde también las carencias son permanentes, en donde también los contrastes entre los que tienen y los que no tienen, con una cultura de lo que se dejó de la herencia de Escobar, permanece. El primer hotel de Riohacha lo construyó Escobar, ¿no? Entonces, esa es la herencia del narcotráfico, esa es la herencia para las generaciones del mañana. Esas son las herencias que podemos decir a nosotros, a los estudiantes que nos acompañan de manera virtual, pero que están presentes y a ellos nos debemos decirles que ese no es el camino. No es el camino ser sicario, narcomenudista, traficante, y que no van a encontrar en ese esquema delincuencial alternativa alguna más que la muerte, no por elementos de seguridad como está en el país, sino por bandas oponentes como en Italia, ¿no? Se vivió. El principio de legalidad, de acuerdo con Montes, es sinónimo de lo que constituye el postulado fundamental del Estado de Derecho, sabiendo que toda decisión, norma, sentencia debe estar subordinada a la norma suprema. Este postulado se recoge de que todos aquellos que constituyen una sociedad deben de estar sujetos a la norma jurídica, estableciendo de forma clara que toda norma contraria es ilegítima. ¿Y qué vivimos en la actualidad? Lo ilegítimo, lo ilegal, se vuelve normal. Y si entramos en la confrontación, ¿qué es la Constitución desde el punto de vista de Heller? La relación dialéctica entre la normalidad y la normatividad, entre el ser y el deber ser. El deber ser lo hemos anulado. ¿Qué es el ser? ¿Hasta dónde este constitucionalismo está permitiendo enfrascarse y perderse en el sentido de lo inconstitucional, de lo ilegal, para hacerlo normal, ¿no? Entonces, son partes fundamentales del rompecabezas que explica hacia dónde vamos. Si vemos que el Estado es una hechura del hombre por el hombre, si vemos que el Estado de Derecho
como dice Kelsen, sin Estado de Derecho no existe Estado. Sin esta positividad que obliga el respeto a la norma, haciéndola obligatoria mediante la coercibilidad, si vemos que el principio de legalidad y de legitimidad son fundamentales para el desempeño y el funcionamiento de una sociedad, la crisis es evidente. ¿Qué pasa con la reforma judicial? Y con eso concluyo para estar a tono. Pero aquí está mi ponencia, se las dejo. Ojalá que haya memorias. Y le decía a nuestro amigo Luis Samaniego que podríamos propiciar un fondo para que quede ahí en la estructura de la memoria colectiva una referencia de los profesores que hemos transitado por este seminario y que puedan ser tomadas en consideración para la posteridad, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma judicial? Una reforma en donde se etiquetan a través de toda una serie de formas anómicas, formas no reglamentadas, como son esto que se fue y distribuyeron para decir, este es por el que debes de votar. Seleccionar opciones por tómbolas, matando toda la carrera judicial, toda la preparación y tener un poder judicial a modo, con un tribunal judicial también atrapado, con un órgano electoral sumido en el ostracismo y en la abdicación a lo que la evolución democrática de este país construyó. Eso es el resultado de una elección judicial donde se anula todo lo que es el precepto constitucional, el Estado de Derecho y la legalidad. Los acordeones nos dieron un reflejo de lo que estamos viviendo. En un Congreso de Derecho Constitucional Iberoamericano, que el titular es Serna de la Garza, dijimos, nosotros tenemos un compromiso como abogados, nosotros tenemos un compromiso como doctores en Derecho, como postdoctores. ¿Cuál es el compromiso? La legalidad. Salgamos a marchar, salgamos a luchar por nuestros principios, por nuestra lucha que debe de estar encauzada fundamentalmente en el orden público y en lo que vamos a heredar a las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montero. Damos ahora el uso de la voz al